Hola a todos, bienvenidos al podcast Los Trazos de la Violencia. El día de hoy tenemos 3 invitados que nos acompañarán en la sesión de hoy. Ellos son Manuel Eisner, John Gray y Norbert Elias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias a los 3. Antes de comenzar, me gustaría que se presentaran al público con una breve descripción de ustedes mismos. Con gusto, iniciaré yo. Hola a todos, mi nombre es Manuel Eisner, soy historiador de la Universidad de Zúrich y doctor en sociología. He publicado más de 15 libros y más de 100 artículos de revistas y capítulos de libros en inglés, alemán, español y francés. Mi trabajo en la academia gira en torno a explicar las causas, consecuencias y la prevención de la violencia en las relaciones interpersonales en las sociedades humanas. Además, dentro de tantos logros, para llevar mi trabajo a la práctica, quiero destacar que en 2014, junto con la Organización Mundial de la Salud, organizamos la primera conferencia mundial sobre reducción de la violencia en la Universidad de Cambridge. Hola, mi nombre es John Gray y tengo estudios en Ciencia Política y Filosofía en la Universidad de Oxford y actualmente me dedico a dar clases como profesor de Pensamiento Europeo en la London School of Academics y de Ciencia Política en la Universidad de Oxford. He publicado más de 20 libros y he tenido numerosas participaciones y publicaciones en diferentes revistas y periódicos en diferentes países. Entre los temas que más me gusta tratar está el capitalismo, el comportamiento humano y cómo éste se relaciona, el ateísmo y el existencialismo y las críticas a las guerras, entre otros. Hola, soy Norbert Elias, un sociólogo y filósofo alemán que vivió entre 1897 y 1990. Me dediqué a la investigación y teorización en una amplia variedad de temas, incluyendo la sociología histórica y la teoría de la civilización. Entre mis obras más destacadas se encuentra El proceso de la civilización, donde exploro cómo la sociedad moderna ha evolucionado hacia una mayor racionalización y control social. También he escrito extensamente sobre la relación entre el individuo y el Estado, la violencia y la guerra, el deporte y la cultura en general. Mi trabajo ha sido muy influyente en la sociología contemporánea y ha sido objeto de numerosos estudios y debates críticos. ¡Excelente! Como pueden dar cuenta, tenemos grandes expertos que llenarán de mucho conocimiento este espacio. Claro, será una conversación muy fructífera tanto para los oyentes como para nosotros. Sí, de eso no cabe duda. Sí, eso es muy cierto. Ahora bien, ya que estamos listos, le diré al público cómo se llevará a cabo la charla del día de hoy. Unos días antes, en una de nuestras redes sociales anunciamos el tema del podcast de hoy, el cual es ¿hay menos violencia hoy que ayer? Y solicitamos voluntariamente a nuestros oyentes que hicieran preguntas con respecto al interrogante con el fin de desarrollar el tema mediante las respuestas de nuestros invitados. Después de ello, se seleccionaron las preguntas más importantes para presentarlas el día de hoy, teniendo en cuenta que todos conocemos la dinámica del día de hoy. Podemos empezar con la primera pregunta. Pregunta 1. A la hora de analizar la violencia, ¿qué factores deben tenerse en cuenta? Yo considero que a la hora de analizar la violencia es importante remitirse al tiempo y al contexto histórico y cultural del lugar para comprender mejor la violencia criminal allí presentada. Lo anterior se evidencia en este ejemplo, y es la violencia que surgió en Europa durante la Edad Media. Allí se encuentran 2 causas principales que desataron la violencia, como lo fueron las prácticas feudales de la época y la falta de un sistema judicial centralizado. En oposición a ello está la violencia de la época moderna en Europa Occidental, que estuvo fuertemente influenciada por la mayor intervención del Estado y la consolidación de un sistema judicial. Considero que a la hora de analizar la violencia es necesario tener en cuenta varios factores. Primero, la historia y la cultura de una sociedad, pues la violencia puede estar arraigada en las tradiciones y las prácticas culturales, así como en la historia de conflictos y tensiones entre diferentes grupos.
La segunda es las estructuras políticas y económicas son un factor importante a considerar. Esto porque la distribución desigual del poder y los recursos puede ser un catalizador de la violencia. Y tercero, la naturaleza humana también puede ser un factor, ya que los seres humanos son capaces de comportarse de manera violenta cuando se sienten amenazados o perciben una injusticia. Al analizar la violencia es importante considerar tanto los factores individuales como los sociales y estructurales que pueden influir en su aparición y mantenimiento. Es necesario examinar los patrones históricos y culturales de la violencia, así como los roles de la identidad grupal, las normas sociales y las instituciones en legitimización o prevención de la violencia. También es importante tener en cuenta el papel de la desigualdad, la exclusión social y la competencia por recursos en la creación de condiciones que pueden fomentar, en este caso, la violencia. Pregunta 2. ¿En qué se diferencia la violencia de ayer y la de hoy? Esta respuesta la encaminaré a mis estudios realizados en Europa Occidental, ya que es mi especialidad. La diferencia son los cambios en la organización social y económica de la sociedad europea, como la urbanización y la industrialización, puesto que estas transformaciones impactaron de forma significativa la reducción de la violencia. En realidad, no existe ninguna diferencia fundamental entre la violencia del pasado con la violencia actual. Esto pues porque la violencia sigue siendo una característica fundamental de la naturaleza humana y ha sido una constante en la historia de la humanidad. Si bien puede haber habido una disminución de la violencia en algunos aspectos, como la disminución de la violencia interpersonal en las sociedades occidentales modernas, las guerras y los conflictos armados siguen siendo una amenaza importante para la paz mundial, y es que la violencia en las sociedades no occidentales sigue siendo un problema demasiado grave. Considero que la violencia de ayer y la violencia de hoy no son necesariamente diferentes en su esencia, sino que más bien se han transformado como en su forma de manifestación debido a los cambios históricos y culturales. Si bien hoy en día vemos nuevas formas de violencia como la violencia digital, la violencia de género y la violencia relacionada con el terrorismo, estas formas no surgen de la nada, sino que están relacionadas con los cambios sociales más amplios como la globalización, la modernización y la individualización. Por lo tanto, la violencia debe ser entendida en el contexto de las transformaciones históricas y culturales más amplias que la han generado en este caso. Pregunta 3. ¿Qué formas de violencia existen y cuáles son más comunes hoy en día? Es una pregunta acertada porque desde mi análisis los niveles de violencia tienen una variación según el tipo de delito. Por ejemplo, los homicidios y las agresiones personales han disminuido de forma drástica. No obstante, el robo y el fraude aumentaron durante la era moderna. Esto ocurrió debido al crecimiento de la desigualdad social y económica con el surgimiento de los procesos de la industrialización. Según los estudios e investigaciones que he hecho, a mi parecer, existen principalmente 3 tipos de violencia. La primera es la violencia política. Esta pues abarca todo lo relacionado con conflictos armados, guerras, terrorismo y pues todas las otras formas de violencia relacionadas tanto con el poder político como con las estructuras de gobierno. La segunda es la violencia social. Esta incluye todo lo relacionado con violencia de género, violencia racial, la violencia relacionada con la pobreza y la marginación social también está incluida acá. Y pues finalmente está la violencia cultural, que no es nada más sino la violencia generada por conflictos culturales, ya sea por religión o por diferencias étnicas. Al analizar las formas de violencia es importante tener en cuenta que la violencia puede manifestarse de muchas maneras diferentes, desde la violencia física y sexual hasta la violencia psicológica y económica. Las formas de violencia también pueden variar según los contextos culturales y socioeconómicos en los que se producen. En cuanto a las formas más comunes de violencia en la actualidad, algunas de las formas más destacadas incluyen la violencia de género, la violencia armada, la violencia política, la violencia contra los niños, la violencia sexual y también la violencia en línea. Estas formas de violencia pueden ser causadas por diversos factores, como la discriminación, la exclusión social, la desigualdad económica, la falta de educación y también la falta de acceso a los recursos básicos. Por lo tanto, es necesario abordar estas cuestiones a nivel individual, social y político para combatir la violencia en todas sus formas. Pregunta 4.
¿Es posible seguir disminuyendo la violencia a pesar de que han surgido otras formas de reproducirla? Nuevamente me permito responder esta pregunta desde mi análisis del contexto europeo. Una vez dicho eso, la posibilidad de la reducción de la violencia puede lograrse en la medida en que se pacifica la sociedad y el Estado tiene un mayor intervencionismo para mantener el orden y la justicia. Por esta razón es que puedo decir que la tasa de violencia criminal en Europa Occidental ha disminuido significativamente en los últimos siglos. Sin embargo, en todos los lugares no ocurre esto, puesto que existen factores culturales, políticos y económicos que deben analizarse para llegar a estas afirmaciones. Sí, claro que es posible disminuir la violencia. La violencia ha disminuido en diferentes campos y por supuesto que es posible reducirla en los que todavía faltan. Actualmente, algunas formas de violencia están relacionadas con la desigualdad social y económica, y abordar estos problemas podría ayudar a reducir la violencia en general. Una posible solución para este problema puede ser la promoción de políticas más justas y equitativas, que podrían contribuir a disminuir las tensiones sociales y a reducir con esto la violencia. Considero que a pesar de la aparición de nuevas formas de violencia, es posible reducirla mediante el fortalecimiento de las instituciones sociales, la creación de una cultura de diálogo y tolerancia, y la educación en valores como la empatía y la cooperación. Sin embargo, también es importante reconocer que este proceso es complejo y requiere un enfoque multidimensional y a largo plazo. Se deben investigar las causas subyacentes de la violencia y desarrollar estrategias efectivas que permitan prevenirla y abordar sus consecuencias, lo que nos permitirá trabajar hacia una sociedad más pacífica y justa. Ya finalizando, ¿podrían hacer una breve conclusión para que nuestros oyentes se lleven una idea de lo que dialogamos el día de hoy? Por supuesto, en resumidas cuentas, la disminución de la violencia es un proceso complejo que trae a colación múltiples factores. Por eso considero elemental entender cómo el contexto histórico, el contexto cultural y el tiempo son esenciales para comprender la naturaleza y la evolución de la violencia criminal. Como conclusión, la violencia sigue siendo una problemática que se sigue presentando en la actualidad, y aunque se ha visto reducida en comparación con los años y épocas anteriores, aún existen países por fuera de Occidente en donde la violencia sigue estando presente debido a problemáticas sociales de desigualdad y marginación. Es por esto que para poder seguir avanzando en la erradicación de la violencia, es necesaria la creación de diferentes políticas que puedan ayudar a solucionar todas las inequidades sociales del mundo moderno. Por mi parte, destaco la importancia de comprender la violencia en su contexto histórico y cultural, reconociendo que la violencia no es un fenómeno aislado, sino que está interconectada con diversos aspectos sociales y culturales. También he enfatizado la necesidad de un enfoque multidimensional y de largo plazo para abordar la violencia, fortaleciendo las instituciones sociales y promoviendo una cultura de diálogo y tolerancia. En última instancia, creo que es posible seguir trabajando hacia una sociedad más pacífica y justa a través de una comprensión profunda y una acción consciente. Muchas gracias. Como podemos evidenciar, existen convergencias y divergencias en las respuestas que han ayudado a desenvolver la discusión frente al problema planteado. Con permiso de los tres expertos, me permito invitarlos a todos los oyentes que quieran profundizar más sobre este tema a leer los grandes textos de nuestros invitados como Long-Term Historical Trends in Violent Crime de Manuel Eisner, Steven Pinker is Wrong About Violence and War de John Gray y El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas de Norbert Elias. No siendo más, nuevamente agradezco a nuestros invitados por su tiempo y participación en este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad y edición de Los Trazos de la Violencia. Hasta pronto.